Bienvenidos a este episodio de Conversaciones con el Capitán García Gasca. Hoy me gustaría conversar sobre una de las características que todo aprendiz debe aprender lo más pronto posible. Esa característica es la paciencia. Recuerden que todo lo bueno en la vida, todo el éxito que vas a tener, no sucede de la noche a la mañana. Todo toma tiempo y todo lo que vale la pena debe ser trabajado y ganado. Hay un gran dicho: la paciencia es amarga, pero sus frutos son dulces. Muchas veces las personas que miran desde afuera, o sea, los que no tienen éxito, tienen estos comentarios cuando ven a personas exitosas en diferentes campos, artes o carreras. Esa persona o tal persona sí han tenido suerte. Mira cómo llegó hasta allá. Mira cuánto éxito tienen. Qué buena suerte tienen. Para explicar esto mejor, conversaremos sobre el efecto del iceberg. Recuerden que en un iceberg tú solo puedes ver el 10 o el 20% del total. Eso es lo que ves, el éxito. Lo demás está sumergido y nadie lo ve. Eso que es el 80 o 90% que nadie ve son todas las lecciones, todos los fracasos y todo el trabajo duro que se deben pasar para poder tener éxito en cualquier tipo de campo, arte o carrera. Recuerden que la definición de suerte no es algo místico o dejado a la fortuna. La definición de suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Así lo dijo el filósofo Seneca. Para los aprendices, un consejo súper importante: hay que construir con trabajo duro y preparación su propia suerte. Para los mentores, de la mejor manera posible, guíen a los aprendices. Durante todo ese proceso para llegar al éxito, explíquenles sobre las lecciones y fracasos que han tenido. Recuerden que no hay atajos para llegar a la cima. Se debe recorrer el camino y no es un camino corto. Les dejo por aquí algunas frases. Los amateurs esperan sentados por la inspiración. El resto de nosotros, los profesionales, sale a trabajar diariamente. Stephen King, autor. Yo no fracasé, sino que encontré 10.000 formas de cómo no hacer algo. Tomás Alva Edison. El profesional respeta el arte y no tiene excusas. Además, sabe que hay que trabajar cada día. Stephen Pressfield. Nada en este mundo es merecido tener si no es conseguido con trabajo duro, esfuerzo, dolor y dificultad. Theodore Roosevelt. El profesional o maestro en su campo ha fracasado más veces que el aprendiz lo haya intentado. Stephen McCranie. Y la última: nosotros somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino hábitos de todos los días. Aristóteles. En la 15ª conversación de hoy tenemos al capitán Julio Bonilla, panameño egresado de la Escuela Náutica de Panamá con más de 15 años navegando y ahora se desempeña como docente superior de la Universidad Marítima Internacional de Panamá. En la 6ª conversación tenemos al capitán Alcibiades Santa María, panameño también, egresado de la Escuela Naval de Murmansk en Rusia, con más de 40 años de experiencia navegando y además trabajando en tierra como DPA y en las construcciones de nuevos barcos de pasaje. Una vez más, bienvenidos a Conversaciones con el Capitán García Gasca. Buenas tardes, Capitán Bonilla. Bienvenido, gracias por su tiempo a esta conversación que tenemos hoy en día. Quiero comenzar el video con una frase o algo que encontré en el internet que habla sobre la paciencia. Y es: ¿qué es la paciencia? Existen muchas definiciones en los diccionarios de este tipo, pero esta me encantó. Dice: la paciencia se describe frecuentemente como una, o si no la clave del éxito, la estabilidad emocional y la sabiduría. A menudo se caracteriza como la virtud, que combinada con la persistencia supera todos los obstáculos. Existen muchos refranes comunes que enfatizan que no es una espera pasiva, sino una resistencia activa y calmada. Como dice un gran dicho: la paciencia es amarga, pero su fruto es dulce. Bienvenido, Capitán Bonilla. Eh, Ahora puede introducirse. Sí. Muchísimas gracias, Capitán García, por la invitación y un gusto poder tener unos minutos compartiendo con usted y con todos aquellos que quieran tener la oportunidad de
ver este video y compartirlo con la mejor intención con la que lo estamos realizando. Yo soy egresado de la Escuela Náutica de Panamá y realicé mi desempeño a bordo en la compañía Evergreen de Mm, Taiwán por un periodo de 10 años, donde obtuve las asignaciones a bordo y promociones ujú, en barcos portacontenedores. ok, Tuve una gran oportunidad de desarrollarme, ser el primer panameño en ser primer oficial a bordo de la empresa cuando tenía 35 años de haberse fundado, ujú, y posteriormente obtuve mi promoción como capitán en la empresa de igual manera. En los últimos 3 años, que de los tres, me desarrollé lo que ellos llaman un servicio alternado, donde estaba en la oficina y a bordo también. ajá, Es un sistema que no existe en Panamá, ya que las condiciones laborales cambian completamente. En Taiwán se puede realizar de esa manera: 7 meses a bordo, 3 meses en la oficina o cuatro, y se va realizando esa rotación. El propósito tiene un motivo bien establecido, que es para poder ser promovido como capitán a bordo de la empresa. Es requerido conocer la parte administrativa, ah, cómo se opera, cómo funciona el manejo de tripulación, todo lo que es el store, suppliers, mantenimiento, reparaciones. Estando en la oficina se conoce cómo se desarrollan estas actividades, lo cual garantiza o facilita, estando a bordo, llevar a cabo todas las funciones operacionales de la embarcación. muy bien, Posteriormente a eso, inicié mis funciones en la Universidad Marítima Internacional de Panamá, en la que ya tengo 19 años este año. ok, Entré a la universidad un año después que se había establecido como Universidad Marítima, cuando hubo ese proceso de crecimiento de Escuela Náutica de Panamá a Universidad Marítima. En la universidad, como mencionaba, en ese periodo de tiempo también he desempeñado diferentes funciones. Anteriormente fui director de embarque y prácticas profesionales, y seguido de ser el director de la Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales. Actualmente me desempeño en la Facultad de Ciencias Náuticas como profesor de tiempo completo. Cubro diferentes asignaciones dependiendo de del periodo académico. En este momento nos encontramos en el periodo de verano, donde dicto las clases de embarcaciones menores a estudiantes que van a iniciar el tercer año de cubierta. ok, En este periodo de tiempo, tanto en la parte administrativa, he tenido varios estudios desde el punto de vista de educación. Tengo un posgrado, maestrías en educación, también en administración marítima, en comercio internacional, que me han servido para poder tener un desarrollo también técnico en el área internacional, que he tenido bastante injerencia en la universidad en las diferentes actividades que se desarrollan aquí. La Universidad Marítima, somos parte de la Asociación Internacional de Universidades Marítimas, IAMO, e invito a todos que puedan entrar a la página web, que reúne a todas las universidades o las universidades más importantes en el mundo. sí, Son 78 universidades de todo el mundo, diferentes continentes, con proyectos, programas que nos ponen a la vanguardia en cuanto a capacitación de simuladores, elementos técnicos. La importancia de esta asociación también quiero resaltar y mencionarlo. Ellos forman parte de las organizaciones no gubernamentales que forman parte de la Organización Marítima Internacional. Desde el punto de vista de capacitación, precisamente enfatizando todo lo que está relacionado con el STCW, lo que es ok. muy importante para todos aquellos que estamos relacionados con la parte de capacitación. Sí, no, Gracias por la invitación. una vasta experiencia. Eso me encanta porque así es donde podemos compartir no solamente conocimiento y sabiduría, pero también experiencia. Eso es lo más importante. La primera pregunta, capitán. Usted mencionó, por ejemplo, que estuvo en diferentes, o sea, trabajó en la Evergreen, estuvo en los barcos y había ese movimiento o esa forma de que ellos trabajaban, de que hacías un tiempo en tierra y un tiempo en la casa, en la oficina, para aprender la parte administrativa. Viendo todo eso, la pregunta es,
¿qué usted cree, qué tan importante es tener un mentor en tu carrera, un líder que te guíe al inicio? En realidad creo que todos los tenemos. Mm, A veces no lo identificamos o no lo llamamos como tal, pero todos tenemos. Y me voy a remontar un poquito más, mm, porque cuando yo fui estudiante de la escuela náutica, yo tuve una duda muy grande cuando estaba en, todos los cadetes la tenemos en ese momento, ¿dónde me voy a embarcar? yeah, ¿Y qué es lo que yo puedo realmente realizar? Y yo le pregunté a mis profesores, a tres de ellos que tenía en aquel momento, y ellos me recomendaron, no, no lo dudes, que en Evergreen te van a dar una oportunidad de capacitación y que puedas entonces desarrollarte. En aquel entonces había otra compañía griega, que no voy a mencionar nombres, que no es el punto, pero que comparábamos, como lo voy a comparar cualquiera de los cadetes en este momento, la otra compañía le daba una bonificación a los estudiantes de $800, ujú, trabajaban limpiando bodegas y se bajaban con $5,000 al terminar. Y en Evergreen, lo voy a decir, nos daban $100 de bonos en aquel momento cuando iniciaron los embarques. Cuando yo fui cadete, ya la bonificación pasó a $300, que si vemos desde el punto de vista financiero era una gran diferencia. Ahí es donde juega el papel importante de un mentor, una guía, porque esas personas que ya tenían esa experiencia previa y conociendo lo que me iba a ofrecer las compañías navieras, me fueron claros con su consejo y me dijeron, Evergreen te va a capacitar para que estés a bordo de sus buques, conozcas su sistema. En cambio, la otra compañía te va a pagar más en este momento, pero no tiene la cantidad de barcos que tiene Evergreen. Y eso me sirvió a mí para poder tener mi buen año de embarque y los siguientes 10 años que realicé a bordo. sí, Entonces creo que siempre es importante tener esa mentalidad de poder pedir, pedir primero el apoyo de las personas, hacer preguntas, poder tener una guía y una información. Otra correcto. pregunta que nos hacíamos nosotros cuando fuimos cadetes era, ¿qué tanto sé yo para desempeñarme satisfactoriamente como cadete? Y nuevamente, con un grupo de profesores que siempre, tanto en ese tiempo, y estoy seguro que todavía lo tenemos, yo en mi caso acá en la universidad, y hay muchos profesores que podíamos mencionar que realizan el mismo apoyo, de guiarnos en lo que nosotros quisiéramos aprender o revisar. Yo con un Mm, grupo de 4 estudiantes, 4 compañeros, hicimos nuestro grupo, buscamos cartas para afianzar, mm, trabajar con las cartas náuticas. Uno de los capitanes en aquel entonces en la escuela náutica nos enseñó a hacer las observaciones meteorológicas, los mm, OBS, y recuerdo, una de las preguntas que me hizo el capitán a los 3 días que yo estaba a bordo, me preguntó, cadete, ¿tú sabes hacer el OBS report? Y yo le digo, sí lo sé hacer, pero nunca lo había hecho en un barco, claro, pero tenía el procedimiento, sabía, y eso me lo había enseñado un profesor de la escuela náutica. En estos momentos la tecnología nos brinda muchas ventajas para poder ir mucho más allá de todo lo que nosotros estábamos limitados anteriormente. claro. Pero usted mencionó algo muy importante, la experiencia que tienen las personas en el medio siempre van a jugar un papel muy importante en las decisiones que tomemos y en la solución de dificultades que pudiéramos encontrar a bordo. Claro, Porque esa guía que ha sido a través de la experiencia, es muy difícil que la encontremos en un video o lo podemos leer en un libro. claro. Entonces, cuando compartimos este tipo de experiencias y de anécdotas, nos brindan muchos conocimientos que podemos utilizar. Sí, yo me gustaría agregar algo de lo que dijo, por todo lo que dijo está 100% correcto. Uno, la Evergreen, porque yo no tuve la suerte de ir a Evergreen, no tuve esa fortuna, pero sí todos mis compañeros que navegaron en la Evergreen, 100% es una de las mejores escuelas que tuvieron al principio. Otra cosa que usted comentó sobre que en realidad a veces no, el mentor no está asignado, sino que gente que te ayuda al principio con consejos, con ese tipo de cosas, te marcan, ¿no? Al inicio de la carrera y tú aprovechando, ¿no? Recibiendo ese conocimiento, esa experiencia, esa sabiduría, logras salir adelante.
también usted comentó algo muy importante, siempre hacer preguntas, porque no esperar que el conocimiento o la experiencia te llegue del cielo, sino siempre estar preguntando, o sea, manteniéndote proactivo, autodidacta, ese tipo de cosas son muy importantes para los aprendices de hoy en día. Una cuestión, o sea, usted mencionó algo que es algo muy importante, o sea, como no existe, digamos, si nos vamos un poquito más hacia atrás, en los 60, los 50, los 70, por esos años, eh, el término mentor no era tan famoso como lo hay ahora. O sea, en esos tiempos, si tu papá, digamos, si tu papá era abogado, si tu papá era arquitecto, si tu papá era doctor, tú seguías la misma carrera, era lo normal, ¿no? Y tu mentor era más o menos tu papá o tu padrino o tu tío, ese tipo de cosas. Pero ahora tú vas a una universidad a adquirir el conocimiento teórico y algunas prácticas, pero en realidad cuando llegas la primera vez al barco, no tienes un mentor directamente, pero tienes muchos mentores. Tienes Ajá. los líderes buenos, los líderes malos, y vas a aprender de todos. Vas a aprender de los malos, vas a aprender a cómo no hacer las cosas o cómo decir, por ese camino no me gusta ir, no voy a ir por allá, sino que voy a aprender del ejemplo de esta otra persona. Y eso influye mucho, ¿no? Y estar así, como abierto, tener paciencia y estar preparado, ¿no? Siempre hacer preguntas. No sé si tiene algún comentario sobre eso. Sí, en realidad que la capacitación es continua. Sí. En esta carrera donde tenemos que estar actualizándonos con los cursos, con todos los equipos, es muy importante que todos tenemos que ser conscientes que para desarrollarnos satisfactoriamente tenemos que continuar estudiando, eh, ir mejorando precisamente todo el desarrollo técnico que va también en el día a día de cada uno de nosotros. Yo les comento algo, por ejemplo, yo no navegué con X, Mm. y vean esto, yo no navegué con X. Cuando yo fui segundo oficial, yo tenía 630 cartas en Wow. lo que en aquel momento llamábamos el Round the World Service de Ujú. los R-Types de Evergreen. Y nosotros navegábamos en 24 puertos en 17 países en 4 continentes del mundo Mm. y lo realizábamos en 70 días. Pero esas 630 cartas tenían que ser corregidas por el segundo oficial. Exactamente. Tenía adicional a eso todas las publicaciones americanas de ambas costas de Estados Unidos, porque íbamos a Los Ángeles, Nueva York. Tenía las publicaciones británicas, todas las publicaciones de telecomunicaciones de ITU. Y ahora bien, tenemos un ECDIS. Yo no navegué como oficial como ECDIS. Tuve que entrenarme, capacitarme. Aquí la universidad también nos ha brindado un gran apoyo en la capacitación in-house de lo que tenemos que realizar. Tuve la oportunidad de estar a bordo de una de las compañías de tanqueros con la cual la universidad trabaja. Ujú. Tuve la experiencia casi un mes. Posteriormente me he ido por periodos cortos, pero he tenido que aprender con muchos tutoriales también. Mm. Les doy un ejemplo, el tema del CASOC, de las Yeah. cartas electrónicas, lo aprendí realmente a través de YouTube, buscando y solucionando preguntas que tenía Mm. que en la práctica yo no las había tenido. Ahora bien, les acabo de mencionar un tema de ECDIS específicamente, que tuve que realmente esforzarme para poder aprender. Bueno, parecería irónico, pero yo acabo de estar un semestre en la Academia Marítima de Massachusetts, invitado por la academia para dictar y estaba precisamente dictando ECDIS. Ajá. Lo que le quiero dar el mensaje con esto es que todo lo que uno se quiere lograr, lo puede hacer. Exactamente. Entonces, fue bastante trabajo. Yo tuve que incorporarme en la academia, en su rutina, la programación que tenían. Son, éramos 3 profesores que dictábamos las clases a todos los salones, clases prácticas, teóricas, y poder realizar a eso. En este momento, y es el conocimiento de todos, ningún barco navega sin ECDIS. Exactamente. Entonces, si yo me hubiera mantenido a lo que yo había aprendido como oficial, Mm. que es la mitad de los equipos que tenemos sofisticados en este momento, sería una persona completamente inútil a bordo o en el Eh, medio marítimo en el que estamos trabajando.
Entonces, este es correcto. un mensaje bien importante. Si nosotros queremos desarrollarnos a bordo de las embarcaciones, desde el punto de vista administrativo, tenemos continuamente que seguir estudiando todas las actualizaciones que se van dando en el sector. Sí, exactamente. Eso es algo, o sea, el aprendizaje nunca se detiene. Así lleguemos a pensar que lo sabemos todo, siempre hay que estudiar, siempre hay que prepararse y siempre hay que hacer preguntas porque uno no se las sabe todas, pero esa parte de siempre tener que preguntar es muy importante. Ahora que usted menciona eso o sea, usted lo ve mucho como profesor, como educador en la Universidad Internacional Marítima de Panamá, yo le quería conversar sobre unas anécdotas que nosotros tenemos, porque nosotros entonces acá recibimos a los oficiales nuevos, ¿no? Ujú. A los cadetes que vienen a aprender, pero entonces después ya cuando se gradúan y vienen oficiales nuevos, existe algo que una vez un capitán a mí, un capitán noruego, me enseñó y me dijo, dijo, Eduardo, nunca te tomes nada personal. ¿Qué pasa? Que él me decía, a veces me daba un comentario, una opinión o una crítica constructiva, pero relacionada al trabajo, ¿me entiendes? A la profesión. Y entonces, ¿qué pasaba? A veces un día yo no me sentía muy bien y pensaba que el capitán era que no me quería o no gustaba de mí o ese tipo de cosas. Pero al final yo creo que eso me ayudó a entender mucho de que cuando la persona que está arriba, ya sea un líder bueno o malo, te da una opinión, un comentario, una crítica constructiva, es algo que no se lo debe tomar uno personal, sino uno mismo como analizarse y decir, ok, él me dijo esto, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo cambiar? No sé si usted tiene algún comentario sobre eso. Sí, claro, cómo no. Nosotros tenemos una particularidad y el hecho es que nos estamos comunicando a bordo con un idioma que no es nuestro idioma natal. Exactamente. Sí. En un principio, muchos podemos sentir que, wow, me estoy equivocando, que no sé cómo decirlo, que es un temor. Pero algo bien interesante, que nosotros estamos hablando un segundo idioma que muchas otras personas no lo hablan. Correcto. Eh, Sin entrar en temas de nacionalidad, hay naciones que son consideradas las más poderosas del mundo y solamente hablan un idioma. Exactamente. Y muchos de nosotros hablamos dos o tres idiomas Mm. y se marca la diferencia, cosa que no debe de ser el temor ni causar ninguna desventaja para nosotros. Cuando el año pasado yo llevé, junto conmigo estuvimos 10 cadetes de la universidad en la Academia de Massachusetts y el almirante Francis McDonald, él les dijo algo muy interesante a los cadetes. Él los felicitó y él les dijo, ustedes saben que ustedes están haciendo algo que yo no me atrevería a hacer, ir a otro país, a otra academia donde hablan un idioma que no es el mío. Entonces nosotros tenemos esa gran ventaja, esa facilidad, primero, y vamos a tener y vamos a mantener, diría yo, esa multiculturalidad que tenemos ya en Panamá. Nosotros todos en todos nuestros entornos tenemos algún asiático, algún chinito que llamamos en nuestro círculo de amistades. Sí, Tenemos algún chinito, alguno más oscuro, más negro que nosotros, ya no sé ni cómo decirlo para no ofender a nadie, porque esas son otras situaciones que se dan. Entonces, cuando estamos a bordo, tenemos que ser conscientes de que esa multiculturalidad es mucho más marcada. correcto. Y el respeto es la base de todo. Yo trabajé con filipinos, con griegos, con taiwaneses, con gente de la India, y cada uno con sus partes buenas, partes malas. Cuando estudié la capacitación en Japón, eran 7 nacionalidades diferentes de Myanmar, que ellos no acostumbraban a usar zapatos diariamente. Correcto. eh, nas- eh, Culturas que están acostumbrados a comer con la mano, No, cosa que para muchos es desagradable. no, Entonces tenemos que ser conscientes de eso, de esa multiculturalidad, la parte de la religión.
y mucho más ahora con estos temas de inclusión que existen, Exactamente. en que se tiene que basar en el respeto, la comunicación y ser resiliente en el sentido que nosotros debemos en todo momento tratar de eh, ir más allá de las palabras que escuchamos de las personas y ver que cada una de ellas están también lejos de su familia en un entorno en el cual es difícil, es un lugar de trabajo donde trabajamos y vivimos. Entonces es algo que nosotros aprendemos y tenemos que ser conscientes de eso. Quizás cuando estudiábamos en las escuelas que teníamos internado, brindaban esa ventaja en la que tenías en algún momento ese hacinamiento entre la cantidad de personas que no tienes en tu habitación en tu casa. En cambio acá, trabajas, vives y tienes entonces que ser consciente de la presión que se va teniendo en todo momento. Yo tuve un capitán que se ponía muy nervioso de Taiwán cuando estábamos atracando y él gritaba en inglés y lo gritaba en inglés para que todo el mundo entendiera y le gritaba al segundo oficial que se demoraba con las líneas en todas las palabras que no podíamos decir en este video y todo el mundo entendía y terminábamos de amarrar y a los 5 minutos se encontraban en la oficina y le preguntaba, segundo, vamos al supermercado, vamos a salir. Y se iban los dos al supermercado a hacer las compras. Entonces son elementos bien, bien particulares. La cultura. Yo trabajé muy de cerca con un griego en el que no, me gritaba y ya yo tuve que aprender que yo también le tenía que gritar porque era la forma en que se comunicaba y golpeaba la mesa y todo este tipo de gestos que hemos tenido no que aceptar, sino que entender por una parte cultural. Creo que siempre lo importante, indistintamente de cada una de las nacionalidades diferentes con las que nosotros trabajemos, siempre hay un respeto y hay una línea que no se pasa, paralelamente a las palabras que puedan ser por momentos de tensión o de emergencia. Estoy seguro que a todos nosotros en algún momento nuestros padres nos gritaron más de 4 cosas y son las personas que más nos quieren. Cuando se tiene la responsabilidad a bordo, tenemos que entender en la mayoría de los casos estas situaciones y que podríamos nosotros también tener situaciones similares. Coincido con usted porque definitivamente es un tema cultural, ¿no? Pero si no nos tenemos que ir muy lejos. Nosotros ambos somos de Panamá, quizás una persona que sea del este y la otra del oeste, hasta a veces también tienen diferentes culturas y lo mismo, o sea, no nos tenemos que ir muy lejos, no tenemos que ir a otro país. Definitivamente que aquí también en el propio Sí. país tenemos ese tipo de diferencias culturales Ujú, o diferente gente fue criada de una forma diferente, así que al final es el respeto, ¿no? También. Y como ujú. usted dijo, la anécdota del capitán, en ese momento profesional, me imagino que él está excitado, exaltado, pero después que ya el trabajo se terminó, todos somos, la amistad vuelve, vamos a caminar, Claro. vamos a conversar, vamos a hacer otra cosa. Y es por eso que me recuerdo el capitán cuando me lo dijo, no te tomes nada personal. Hay muchas cosas en nuestra carrera, especialmente en el barco, que hay un estrés que te saca quizás diferentes cosas de la cabeza, pero al final cuando vuelves ya y digamos pisas, pones los pies sobre la tierra de nuevo, eres una persona tranquila y donde puedes tener un tipo de amistad, ¿no? También yo pudiera agregar otra cosa, que en realidad no existen, no solamente existe un mentor, o sea, existen diferentes mentores durante, o líderes o personas que te marcan Ujú, durante tu carrera. Vas a tener los que son buenos, vas a tener los que son malos, que vas a aprender a no hacer las cosas como ellos, o diferentes tipos de cosas. Y también adhiriendo o diciendo algo más sobre la cultura, hay gente que puede ser, o sea, unos genios, unos maniobradores espectaculares, saben cómo hacer todo, pero no saben cómo pasar su conocimiento, no saben cómo ujú. expresarlo, no saben cómo, digamos, pasar esa experiencia. Entonces yo a veces pienso que es verdad, no todo el mundo es igual, pero si ellos son un ejemplo a seguir, tú mismo te das cuenta, ok, este tipo no sabe cómo pasar su conocimiento, pero bueno, por lo menos voy a aprender a ver cómo él se maneja, cómo habla, a seguir Claro. ciertos pasos, ¿no? Porque es el ejemplo que se sigue también.
y eso te ayuda mucho durante la carrera. Sí, exactamente. Y vamos a tener personas de todos los niveles, Exactamente. gente que son altos oficiales nuestros, hasta de cualquier marino, que van a tener realmente siempre algún tipo de enseñanza, que es Correcto. muy importante que tengamos eso siempre vigilante, porque como algo que bien mencionas, vamos a tener en nuestra carrera profesional y en la vida, vamos a conocer personas que siempre nos van a enseñar algo, ya sea Exactamente. positivo o negativo para nuestra experiencia y para nuestro criterio, para lo cual entonces nosotros tenemos entonces esa determinación de la forma en la que lo vayamos a utilizar, para Exactamente. aprender a hacerlo igual o para aprender que así no se debe hacer. Sí, y solo para adherir una cosa ahí, usted lo acaba de decir, esto es una calle que es de dos vías. Tú vas a recibir conocimiento, pero también quizás de la persona menos esperada, ya sea un marinero o alguien que esté bajo tuyo, también vas Ujú. a aprender de ellos. O sea, es de los dos lados. Sí, Así que es muy importante eso. La verdad que la conversación ha estado muy amena. sí, claro que sí. Compartimos muchas ideas, muchas perspectivas, muchos conocimientos, mucha experiencia. La verdad que le agradezco, Capitán Bonilla, por su tiempo. De esto se trata para mí, de compartir ideas, experiencias, y esto es lo que quiero hacerle llegar a la gente. La verdad que muchísimas gracias por su tiempo. No sé si tiene algunas otras palabras. Más que nada agradecerte por la Mm. invitación y un gusto poder siempre brindar el apoyo para los nuevos oficiales, para aquellos que comienzan a estudiar, la carrera que yo defino la mejor carrera del mundo porque la he disfrutado. Bien. He tenido una buena oportunidad a bordo. Yo acabo de desembarcar del buque Petro State de la Academia Marítima de Massachusetts, uno de los 5 barcos que está construyendo el gobierno. Este es el segundo que se construyó, el primero en transitar el canal, eh, con una capacidad hasta de 600 estudiantes. Wow. Un barco construido para entrenar. Tiene un puente de entrenamiento, tiene un puente real, salones, salas de conferencia, salones de cartas náuticas, y donde en esta ocasión pudimos compartir con 573 estudiantes, junto con los estudiantes de la universidad. Y esto lo pude lograr precisamente siendo oficial de Marina, ya en la parte académica aquí a través de la universidad. Me llena de satisfacción, lógicamente, de llegar a este punto en el trabajo que estamos haciendo. Claro. Las oportunidades que brinda esta carrera son infinitas. Lo importante es sí continuar siempre con la capacitación, y queda entonces siempre a la disposición de cualquiera. Acá, bienvenidos todos en la universidad y con mucho gusto los podemos recibir en todo momento. Bueno, la verdad que, como dijimos antes, fue muy buena la conversación y la verdad, muchas gracias. Aprecio su tiempo y bueno, por ahora, chao. Hasta luego. Gracias. Saludos. Buenas tardes, Capitán Santa María. Espero que esté bien. Bienvenido a este conversatorio sobre cómo ser un mentor. Me gustaría leer algo antes de comenzar, que creo que es relacionado a estas cosas de ser mentor y de aprendiz y de estudiante. Es una frase o algo que encontré en el internet que dice así: la pregunta es, ¿qué es la suerte? La suerte es el encadenamiento de sucesos considerados fortuitos o casuales, ya sean favorables o adversos, que ocurren sin una causa predecible o controlable, aunque también puede interpretarse como la confluencia de preparación y oportunidad. Es un concepto bastante subjetivo de la probabilidad o incluso una creencia mística ligada al destino. Se asocia con eventos aleatorios, pero también se puede construir a través del esfuerzo y la disposición para aprovechar las circunstancias. Como dice el gran dicho, la suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Bueno, me pareció algo interesante de decir aquí, porque a veces mucha gente dice, no, es que no tengo suerte, o este tiene mucha suerte y a mí no me fue bien porque no tengo suerte. No sé, usted ahora, Capitán Santa María, se puede presentar y darnos algunos comentarios sobre eso, sobre la suerte. Sí, gracias, Eduardo. Buenos días.
Eh, sí, yo soy el capitán Alberto Santamaría. Trabajo en la industria marítima desde hace más de 30 años. Yo hace unos, hace poco tiempo, ¿no? Digamos, unos cuantos años, yo dejé de utilizar el término suerte para, casualmente, para referirme a, a situaciones que le ocurren a uno, ¿verdad? Porque de que, qué suerte que llegué, qué suerte que hice tal cosa, que compré esto, qué suerte tienes. Porque yo preferí cambiar ese término a decir afortunado. Entonces yo trato de decir que afortunado que tomé esa decisión. Porque yo no creo que los eventos se dan sin una causal, ¿verdad? Sin una acción eh, previa. O sea, no eres espontáneo que algo ocurra así, sino es el resultado de tu acción, ¿no? Tú Exactamente. tú hiciste algo o actuaste de una manera y lo que sucedió es el resultado de esa actuación, muchas veces sin intención, ¿verdad? Entonces, yo no es que así de plano descarto la posibilidad de la suerte, así como un proyecto sin ninguna preparación, pero prefiero utilizar el, el término fortuna, ¿no? O sea, algo afortunado debido a tu acción. Más o Correcto. menos esto. Digo. Sí, 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 para si pudiera adherir algo ahí, como usted dice, la acción sería como la preparación, ¿no? Está preparado para las cosas que quieres, que deseas tener, que deseas conseguir. Sí, como tú sabes, Eduardo, yo trabajé unos años como instructor de TCW Ujú. y en eso yo preparé un curso que se llama Crisis Management. Ok, sí, me acuerdo. Entonces, cuando yo nada, de cero partí, ¿no? Entonces tuve que investigar, y y crear los manuales, los programas de entrenamiento. Y ahí, perdón, yo aprendí que en la industria marítima, de acuerdo a lo que se estableció en esos cursos, la definición, lo primero que se hacía era definir qué era el crisis management. Y entonces resulta que la mayoría de las personas o que no se han visto bien involucradas en el tema de entrenamiento, de instrucción al personal marítimo, ven crisis management como las acciones que se toman cuando hay una crisis. O sea, hay un problema, entonces tú haces cosas. Pero esa no es la definición de crisis management. La, la definición de crisis management es las acciones que toma la organización, o sea, ya sea la compañía la organización a bordo, ¿no? Eh, para, para saber cómo actuar en caso de que ocurra una situación, un evento. Entonces, la definición es mucho más completa, porque ahorita no me acuerdo, pero son las acciones que se toman básicamente antes de Correcto. que ocurra una situación. Tú no puedes esperar por poner un ejemplo, que la mujer vaya a parir para entonces tú ver qué vas a hacer. Tú Correcto, tienes que exactamente. saber antes Mm. qué es lo que le va a pasar. Se va a poner nerviosa, tiene su carro con gasolina, ese carro enciende a la primera, tiene un teléfono a quien llamar, hay alguien que conoce de eso, tú mismo sabes cómo tú actúas en caso de que haya un problema, vas a ser capaz de hacer eso, ¿qué? ¿Cuáles son las acciones que tienes que tomar ahora
para cuando eso ocurra. Claro. Cuando es un evento predecible, como ¿cómo se llama eso? Un embarazo, ¿cómo se llama? O sea, eso, ¿no? Sí, Eh, sí, eh, o sea, está preparado para cuando el o sea, evento algo suceda. que sabes que va a ocurrir. Correcto, Pero correcto. entonces en la industria marítima, cuando se empezó a desarrollar los cursos de la certificación para los marinos, entonces a los oficiales y a los capitanes se les exigía crisis management, todavía se les exige, ¿no? Sí, 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 correcto. Entonces, eso es muy importante, especialmente para los capitanes, porque el capitán no puede esperar en el momento que le ocurra una cosa para saber si su oficial es capaz o no de hacer algo, o para saber cuál es el mejor oficial para ponerlo a navegar, cuál es el mejor para ponerlo a apagar un fuego, cuál es el mejor oficial para a controlar a las personas, a hablar con los pasajeros, alguien que se haya puesto Correcto. nervioso, ¿sabes? Entonces, eso es una parte de Crisis Management, es conocer tu, tu gente y cómo ellos reaccionan ante un evento. Y eso no se logra en un día. Eso es un proceso que no solo en la industria marítima, en todo ámbito, se logra a base de observación. Entonces, un mentor, volviendo al tema, me Ajá, extraña, diga, un mentor necesita observar para poder eh, dar consejos o tener una idea de lo que debe, porque no todo el mundo está dispuesto a aceptar consejos ni a aplicarlos. correcto. Entonces, no porque no quieran, sino porque muchas veces no hay esa química que se requiere o el conocimiento de la persona, que tú tienes que conocer a la persona. Tú dices que preparación, sí, pero más o menos eso se llama management. Si pudiéramos también adherir ahí, como usted dijo, no es muy importante que la persona que sea el mentor y el aprendiz, los dos lleguen como a tener esa química o esa, digamos así, esa sincronización para que, o sea, el mentor pueda pasar su conocimiento, su experiencia, su sabiduría y el estudiante o aprendiz esté listo para recibirla, ¿no? Eso es algo que podemos conversar también sobre, por ejemplo, a mí me gusta hablar de las diferentes generaciones, ¿no? Digamos, mi abuelo pensaba una cosa de papá, mi papá piensa una cosa de mí y yo pienso otra cosa de mis hijos. Cada generación tiene diferentes, digamos así, ciclos o formas de aprender o de asimilar y de pasar el conocimiento. Entonces, eso que acaba de mencionar sobre los estudiantes que a veces, o los aprendices, que a veces no llegan a tener esa química con los mentores, me gustaría comentar algo sobre eso de, por ejemplo, a mí me ha pasado que cuando tienes que hablar con una persona que está debajo tuyo, eh, un oficial de menor rango, ellos, cuando tú le haces un comentario, una opinión o una crítica constructiva, se lo toman muy personal en vez de tomárselo, o sea, la crítica o la opinión o el comentario fue hacia su área profesional, no hacia la área personal. No sé qué tiene, si tiene el comentario de eso. Sí, eso me ha ocurrido muchas veces, Mm, porque bueno, ah, personalmente yo soy muy realista, para empezar. O sea, eh, especialmente a mí, me gusta que me digan la verdad, la realidad, así duela. Entonces tú tienes la capacidad de analizar eso y verlo, no es mejor. Entonces pero yo personalmente, a veces, muchas veces, más antes, mucho más, uno va creciendo, ¿no? Eh, tenía tengo la costumbre de ser realista y decir las cosas como son, eso no se ve bien, claro, eso le falta.
eso lo pueden mejorar o eso no tiene sentido. ¿Entiendes? Y muchas Sí, sí, veces la cara del mundo dice más que la palabra. es correcto. Entonces eso me ha ocurrido muchas veces, pero yo entiendo en la industria, ¿no? Yo entiendo eh, la génesis de eso, de dónde viene eso, porque, por ejemplo, yo estudié en Rusia, yo estudié en una academia semi-militar, Okay. en donde los extranjeros no eran sujetos al régimen, sino que uno tenía ciertas libertades, cosas así, entonces no era lo mismo. Y yo siempre escuchaba, por ejemplo, a los egresados de acá de la náutica, mi hermano y eso, cómo ellos, eh, cómo era la relación de ahí con asuntos de disciplina y eso, y las pechadas y eso, sí, y yo nunca estuve de acuerdo con eso, es decir, y primero porque no lo pasé, a nosotros no nos ponían a hacer pechadas, Ah, ni nos podían ni tocar, que se imaginara alguien que nos iban a hacer algo. Y es más, en en esa línea, yo personalmente me decía como que, pero si nosotros también somos cadetes, ¿por qué nos deben tratar diferente? ¿Qué privilegio es ese? Y ajá, una vez había una nevada muy, bueno, allá en Murmansk, ajá, la nevada en invierno es como la lluvia aquí en la época lluviosa, eso es normal. Y habían como 3 metros de nieve y lo que hacían era que en la mañana, a las, no sé, 5 de la mañana, todo el mundo a la base a palear nieve. Iban para allá, para el patios y hacerle el caminito por donde pasaban los profesores y la gente que tenía que venir para uno a uno. Entonces había que tirar nieve cuando había una tormenta y una vez yo quería tirar nieve. no, Ya, nada, nada con la disciplina ni con nada de eso. Yo solo quería era hacer esa vaina porque yo la había visto en la televisión o no sé qué, ajá, y me parecía que eso era divertido. Entonces yo, chucha, tirar nieve, ¿sabes? ajá, Mete la para y eso sale facilito, todo está blanquito. Entonces, eh, yo organicé para que los, los extranjeros, eh, que más que nada eran latinoamericanos, peruanos, colombianos, nicaragüenses, y los cuales estábamos ahí en ese, en ese nivel, ¿no? Nos fuéramos a tirar, los convencí y fuimos. Vamos, 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 vamos. Y fuimos y los grupos se quedaban así, y como, "Ustedes, ¿por qué están tirando nieve?" Y después eh, vinieron los seniors ah, que estaban allá por los seniors latinoamericanos. Y me dijeron, ¿ustedes están tirando nieve? ¿Ustedes están limpiando nieve? Ustedes mismos se clavaron, ahora los van a llamar a limpiar la nieve todos los días. ¿Entiendes? Entonces, eh, esa era la única disciplina, pero nosotros teníamos la libertad de decir, no, no hacemos nada de eso. ah, ok, entiendo. Y acá era un ambiente así en el que para mí se confunde la disciplina con el bullying, ¿no? Pues ya, pelea y eso. Entonces, se crea un profesional cuando sale de ahí, se crea con no sé, en parte de la educación Es se convierte en esa forma de actuar. Tú tienes que decirle ya al tercer oficial que haga tal cosa, o capitán, es el que manda y hace. Y sin ningún tipo de escrúpulo en cuanto a la capacidad o eso, ¿no? Porque igual, un tipo que no puede hacer pechada porque no le da a su cuerpo, no tiene esa estamina y lo pone a hacer pechada, lo que hace es el ridículo. co- Entonces,
asimismo, cuando tú estás en un barco y llevas esa mentalidad allá, eh, tú desperdicias un recurso. Una de las cosas que yo aprendí eh, dentro de mi experiencia fueron las limitaciones que yo tenía en cuanto a escoger con quién iba a trabajar. Okay. Entonces, ah, yo he trabajado con muchas nacionalidades y en una ocasión yo estaba en un barco y tenía un capitán ruso y todos sus oficiales eran rusos y yo fui ahí como la persona experta en el asunto de safety y todo eso Ajá. de la técnica del barco, del contraincendio, de eso, de método, ¿no? Y entonces, eh, en un momento había un oficial, que no, o sea, yo le decía, tienes que acercarte al, al acceso al compartimento de esta manera. Él no, pero qué tal cosa. Que tienes que hacer esto de esta manera, que tu equipo, no sé qué, y él siempre ponía algo, pero o hacía lo que él había hecho toda su vida, que no era lo que Ah, había, ¿sabes? Abrían una puerta cuando no debían abrirla, se conectaba en un lugar que no debía conectarse y no aceptaba ningún tipo de imitación, ¿no? Era como que nosotros somos los rusos los que inventamos el fuego y ujú. ahora así se hace y no aceptaba ninguna crítica y en un momento ya yo no pude más y le dije al capitán en una reunión, le dije, capitán, yo ese oficial no lo quiero porque no me sigue las indicaciones y yo no puedo trabajar. Y él dijo, aquí trabajamos por lo que tenemos. Sí, sí, aquí se trabaja con lo que se tiene. Y desde ese momento yo dije, y hasta ahora yo sigo diciendo, yo trabajo con lo que tengo, Ah, porque en lo que tengo de alguna manera tiene algo que a mí me sirve, lo puedo utilizar. Yo lo que tengo que ser capaz de ver qué es eso, qué es lo que tiene que, porque todo el mundo tiene algo y, y tú tienes que ser, tu habilidad, pero tiene que ser la de encontrar ese algo. Y de esa manera tú eh, resuelves el problema de encontrar a alguien, ¿sabes? no, para adherir en eso, uno, como usted dice, ¿no? La relación del mentor con el estudiante o con cualquier otro profesional que trabaje, pienso yo que esa también, ¿no? Se aprende de ambos lados y se ve la parte positiva, ¿no? Encontrar como dicen en inglés, las strengths and weakness. ¿Sabes quién es más fuerte haciendo esto? ¿Quién es más débil haciendo lo otro? Sí, 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 eso es totalmente cierto, eso que acaba de comentar. Ahora, si pudiera hacerle otro comentario, usted me habló de que en este mundo marítimo se trabaja también con muchas diferentes nacionalidades. ¿Usted cree que haya una relación entre las diferentes nacionalidades con las que se trabaja, ya sea, como usted mencionó, un ruso, un alemán, un nórdico, ya sea noruego o lo que sea, con los latinos o un americano, en las diferentes formas de enseñar, de pasar el conocimiento? No sé si tiene algún comentario de eso. Sí hay diferencias, eh, pero son lo que yo me he encontrado que ven con el nivel, por ejemplo, de confianza que te da su educación. Ok. Entonces eh, los alemanes, los europeos tienen un nivel de educación mucho más eh, ah, profundo en otras cosas de la escuela, ¿verdad? Desde que entran a la escuela con tan chiquito hasta que terminan su carrera. Entonces, cuando ese oficial llega a trabajar, él tiene mucho más confianza porque tiene más, cubre mucho más, se llama, mucho más terreno que hablando solamente del término del tema profesional, ¿verdad?
tiene mucho más conocimiento general de todo cuando llega a una posición. Entonces tiene mucho más confianza de lo que hace. De- en nuestra sociedad latinoamericana hay unas diferencias muy marcadas y son, y los niveles de educación son más bajos. Desde la infancia hasta la universidad. Un oficial cuando llega ha pasado por muchos desniveles, yo diría, porque tuve oficiales que estudiaron en colegios privados muy buenos y van allá, ¿no? Tienen una actitud diferente a otros que vienen de la escuela pública y luego ves. No estoy diciendo que sean mejor o peor, estoy Ajá. diciendo su actitud a la hora de hacer su trabajo tiene cierta diferencia. Y muchas veces el que estudió en la escuela pública tiene como mucho más carácter y mucho más, eh, como Actitud. sí, eh, porque tiene ese reto, no hay que lograr. Y en general, yo considero que, por ejemplo, ya si nos vamos a hilar muy pequeño, eh, muy fino, por ejemplo, los panameños son diferentes de los peruanos, por ejemplo, o de qué otra gente hay por ahí que está en los barcos. Yo conozco mucha gente No sé, oficial venezolanos, quizás, venezolano o mexicanos. mexicano, claro. Los panameños son muy, no se dejan intimidar, ¿sabes? Exacto. Como, como que, vamos a ver, son nosotros no nos vamos a buscar y vamos y logramos. Entonces, esa actitud es el resultado de esa educación y del entorno ese social en que nosotros crecimos. Final, diferencias solo esa, porque el tema profesional, especialmente ahora, es muy accesible. No es que no hay información o que no pueda saber cómo funcionan las cosas. El asunto depende de la herramienta muchas veces que se tiene. Cuando recién empecé a trabajar, yo no, sabes, en Rusia la educación es muy avanzada. Ah, O sea, y más en ese tiempo, el nivel con el que uno salía era altísimo. O sea, a mí me daban clases profesores, ok. PhD, todos. No te iba a dar una charla un tipo que los libros de texto, los que escribían los libros, algunos de ellos que escribían los libros de texto eran los mismos que daban clases. Había un señor que había inventado la teoría porque era una academia de la Marina de Pesca. Ajá. Entonces, había un señor, un profesor que había patentado la vaina, la teoría de la red, ¿sabes? La red que se usa para pescar. Ajá. Él había creado los modelos matemáticos de esa vaina para ver cuál es la mejor red que Wow. servía para cada tipo de pescado. Muy accesible. Todos ahí eran excelentes. El más bruto, así por decirlo, era el que daba las matemáticas superiores, que era el profesor Bufovich, que todavía está por ahí. eh, que a ese tú no le podías ni llegar a la clase, tú no llegues a la clase tarde, te mataba, así que la gente estaba Sí, así, sí, sí. eh, pero, pero él nunca trajo un papelito con una nota. Él entraba así nada más con su uniforme, agarraba una tiza y llenaba 4 veces 2 tableros grandotes así, con las fórmulas del cálculo y las teorías de toda vaina. Entonces, en el mundo salimos de ahí muy bien preparados. Entonces, todo estaba alineado con cómo ellos hacían las cosas. Cuando yo llegué a mi segundo trabajo, un día de capitán me dice, digamos,
de Brasil, creo, a Sudáfrica, no sé, para allá. Un griego, y él llegó y me dijo, quiero la distancia de aquí, allá, tal por. Y yo agarré mis notas y empecé a hacer mi barco. Él estaba esperando que yo fuera a su oficina y le llevara eso. Tal vez porque tenía que mandar algunos mensajes, no sé. Pero él esperó y yo hice mi vaina y me quedé ahí haciendo mi guardia. Y al rato llegó. Cuando llegó, empezó a que como que no has hecho eso todavía, porque no ese y agarró él y se puso a medir y hizo una vaina, y sacó bastante, sacó, y dice, en 5 minutos ya lo tengo". Y entonces yo estaba como, yo no estaba preparado para que para yo hacer mi primer trabajo, básicamente, y no tenía que decirle, güey, capitán, a todo. Y entonces, él dice, "No, ¿cómo no, cómo es posible que tú no sepas hacer eso?". Y de repente se quedó viendo y yo había dado mis notas ahí. Ajá, Y, y él vio y dice, pero a ti te da lo mismo que a mí. Yo le había puesto hasta decimales a la distancia. Y él dice, pero a ti te dio lo mismo, pero tú lo haces diferente. Yo lo había hecho todo a partir de como me habían enseñado, claro, de claro. fórmula, una coordenada, la otra. Yo no me acuerdo de qué fueron, que hice, era como me enseñaron, y así salió en la distancia. Y entonces, desde ese día él dejó de tratarme así mal, porque antes de eso me trataba mal. Entonces, eh, a veces uno tiene que tener su momento, todo parte de cómo ven la otra persona sin importar si es de una nacionalidad o de otra. Al final somos seres humanos, las capacidades de aprender son las mismas. Depende Exactamente. otra vez de esa situación social muchas veces en la que te encuentras. Yo he visto de todo, o sea, de todas nacionalidades, y no puedo ni siquiera decir que alguien que hay una superioridad en alguna forma. Uno puede decir que hay diferencias sociales que limitan la confianza que un oficial puede tener en sí mismo. Supongo que ahí es donde viene tu capacidad de decidir hacerlo o algo de tal manera, ¿no? Se necesita tener algún tipo de, aparte de interés de funciones del tema, hay que cultivar algún tipo de filosofía de o pasiva, yo digo, en cuanto a dónde tú quieres vivir, ¿verdad? Porque para tú quieres tú estar en un puente donde hay malas caras Claro. o algún tipo de aversión hacia alguien o incomodidad, ¿sabes? Eso no, tú no quieres eso, nadie quiere eso. Entonces, pero sí creo que la responsabilidad está en el que lidera, en el que le dieron la Claro. responsabilidad de liderar. Ese es el que tiene la responsabilidad de hacer que ese ambiente no se vuelva tóxico y Ujú. que su experiencia o su conocimiento, su filosofía, eh, se dirija hacia lograr esa armonía, dice todo. Porque al final la gente trabaja mejor cuando se sienten bien, ¿no? Claro. No, si yo pudiera adherir algo al comentario ese, yo creo que como usted, uno trabaja también con tantas diferentes, no solamente nacionalidades, nosotros acá en los barcos, pero digamos que en general también de panameño a panameño, todo el mundo tiene diferentes nacionalidades. Yo pienso que también ¿cómo se llama? Uno aprende de los buenos líderes, de los buenos mentores, pero uno también aprende cositas también de los que son malos, porque a veces tú puedes aprender cómo no hacer las cosas, ¿entiendes? O cómo no seguir ciertos comportamientos para decir, bueno, yo cuando sea líder, yo no quiero ser como tal persona. Y hasta de los malos se aprende también. Y yo quiero cerrar ese tema más o menos con una anécdota, ¿no? Porque Ujú.
yo trabajaba con un capitán alemán que era muy tough. O sea, Ujú. él se enorgullecía de ser tough. Incluso sabía yo que anteriormente en su barco él andaba con un perro. Ajá, Que tenía su perro a bordo y era un pastor bravo. ajá. Y él lo llevaba y se lo tiraba a la gente como los nazis. Wow. Entonces, él, él creó ese ambiente y yo lo adopté. Y yo andaba por ahí haciendo retofe y yo oía a la gente y había unas condiciones que podrían justificar, pero nunca justificaban que tú intimidaras así a la tripulación para que aprendieran a bajar un bote. Entonces, en una ocasión yo estaba eh, instalando el gangway, entonces ya no habíamos manado todo, entonces ahí había que tener cuidado porque eso era un elevador que bajaba y entonces de ahí se ponía el gangway y se tenía que amarrar. Entonces uno de los muchachos que era lo que, yo creo que ellos bajaban, eran como del hotel y ellos tenían que Ajá. estar ahí inmediatamente para bajar, no sé qué cosa y acomodar. Y uno de ellos se trepó en la rampa esa cuando yo estaba trabajando y yo le dije, ¿qué te enfocaron? Yo le dije así por razones de seguridad. Y yo lo estaba cuidando, pero se lo dije de una manera muy salvaje. Y él se acercó y me dijo, ¿tú por qué me curse me? ¿Qué pasa si yo te lo digo a ti? Así mi mamá me dijo eso. ¿Qué pasa si yo me empiezo a insultar? Y yo me he quedado con eso para toda mi vida. Esa es una de las lecciones más importantes que yo recibí en un Sí. y yo no le dije nada en ese momento, había hecho, él tiene razón, algo así, ¿verdad? Yo no le dije nada, pero y inmediatamente me quedé más, tiene razón. O sea, uno en su eh, asunto de rango y eso puede decir cosas sin darte cuenta que esa no es la manera. Pues bueno, o sea, pero se va. El punto es que tú aprendes, tienes que aprender de las situaciones, aunque hayan sido malas. Sí, o sea, es una, creo que es una doble comunicación. O sea, el mentor también va a aprender de los estudiantes, de los aprendices, mientras que el aprendiz, el estudiante también aprende. Y como tú dices, se aprende de las situaciones buenas, malas, o sea, se aprende de todo. Hay que estar abierto a aprender de todo. Eso es muy, muy importante. Sí, Eh, realmente si intenta ser mentor o si tiene un interés en enseñarle a alguien, no, es que esto, digo, es la parte, pienso yo, más interesante o, digamos, la parte más natural de ser un mentor, un profesor, un no sé, como lo quiera llamar uno, es que es el ciclo de la vida, ¿no? Hubo gente que nos enseñó a nosotros, que nos pasó su experiencia, su conocimiento, su teoría, su sabiduría, y ahora nos toca a nosotros pasársela, ¿no? A los siguientes, porque es el ciclo de la vida. Así que eso es algo muy interesante. Eh, ya para terminar, le podría, si quisiera compartir con nosotros, no sé, algún consejo así bien, digamos, tanjante o bien importante para especialmente para los estudiantes y los aprendices, porque ya hemos hablado mucho de los mentores, pero para los estudiantes y los aprendices, un consejo que pueda compartir con nosotros. uno no puede intentar enseñar o dar consejos si no te conoces a ti mismo. Entonces, eh, uno tiene que conocerse a sí mismo, saber sus debilidades, su fortaleza. Entonces, entonces sería, eh, conócete bien a ti mismo, Ya. porque todo el mundo funciona de la misma manera. No todo el mundo aprende de la misma manera y hay distintas formas de hacer las cosas. Yo creo que lo mejor es que el mejor consejo es conocerse a sí mismo y saber lo que uno realmente quiere hacer. Hay gente que no nació para conocer o para simplemente quedarse callado. Y hay Eh, otros que sí
que sí solo. Entonces, si tú te conoces y sabes cuál es tu habilidad y lo haces de manera honesta y con una buena intención, eso es lo que tienes que hacer. Porque si no te conoces, tú sabes qué errores vas a cometer. Exactamente. Concuerdo con usted muy bien en eso, porque sí, si no te conoces a ti mismo, no puedes ni siquiera ir adelante, o sea, moverte hacia una dirección. Claro, y no sabes por qué estás haciendo algo. Exactamente. Cuál es tu objetivo? ¿Cómo es? De repente no vas a hacer más gana, no estás abrumado por algo que tienes que hacer presentable. Entonces, chingada. Sí. Bueno, la verdad que la conversación estuvo muy interesante, muy buena. Gracias por estar presente con nosotros. Adelante, nosotros quizás estaremos hablando, compartiendo de otros temas también, pero por esta parte creo que hemos finalizado por ahora. Muchísimas gracias, Capitán Santa María. Este, y espero vernos en otra conversación de otro tema. Gracias a la orden siempre.